Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes, saludarlas. Mi nombre es Laura Villanueva. Vamos hoy a compartir una porción de la palabra de Dios que, pues, cada que la leo me impresiona. Está en el libro de Números, capítulo 13. Vamos a leer algunos versículos, pero bueno, les hago una narración de estos versículos. Capítulo 13, del versículo 1 al versículo 33, y luego de ahí nos vamos a saltar al capítulo 14 y vamos a leer algunos versículos. Bueno, este capítulo lleva como título la misión de los 12 espías. Dios ya les había dado promesa de que Dios les iba a dar una tierra prometida donde fluye leche y miel, donde todo iba a ser abundancia, donde todo iba a ser bueno, agradable, y donde no iban a padecer de nada. Bueno, los sacó de Egipto a su pueblo y los lleva por el desierto para tomar posesión de esa tierra donde fluye leche y miel. Esas promesas que Dios nos da. Pero obviamente tiene que haber un proceso. En este proceso Dios le dice a Moisés: manda a 12 príncipes, uno de cada tribu, para que vayan a ver cómo está esa tierra que yo les voy a dar. Si lo dice claramente aquí, les dice, observen la tierra en el versículo 18, ¿sí? ¿Cómo es? Y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Y si hay árboles o no. Esfuércense y tomen del fruto de la tierra de ese país, y para que lo traigan y nosotros podamos checar. Es lo que les dice Moisés a estos 12 varones. Entre estos 12 varones está Josué y está Caleb. Bueno, les da estas instrucciones. Yo pienso que Dios le dice a Moisés: ve y mándalos con una simple razón. ¿Cuál es? Para motivarlos, para que ellos vieran con sus propios ojos que la tierra era buena, para que ellos llegaran animados, para que animaran a la gente, para que la contagiaran del entusiasmo, de las bellezas, de la grandeza, de la naturaleza, de la abundancia que estaba en esa tierra de Canaán. Pero lamentablemente fue todo lo contrario, porque van estos espías y lo primero que hacen es ponerse límites a su mente y a ellos mismos. Y aunque dice claramente, está escrito, que ellos tenían que cargar entre 2 varones un racimo de uvas, imagínense de qué tamaño era ese racimo, que lo tenían que cargar 2. Trajeron higos, trajeron granadas, vieron que la tierra era abundante y sí dan un informe al pueblo, a Moisés y a los ancianos del pueblo. Les dicen: efectivamente esa tierra es buena. Ahí no nos va a hacer falta nada. Todavía ellos dicen así. Fíjense, en el versículo 27 dice: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Ellos reconocen que ciertamente lo que les había dicho Dios era cierto, ¿sí? Pero aquí viene en el versículo 32, por eso a este mensaje le puse: ¿cómo hablamos, amados? ¿Cómo estamos hablando, amadas? ¿Cómo nos expresamos? ¿Hablamos bien o estamos hablando mal? Siempre hablamos queja, todo lo vemos poco, no damos gracias de nada, de todo nos parece mal. ¿Cómo está nuestra visión? Porque estos varones, aunque habían visto y traído, o sea, no nada más habían visto, sino habían tomado de ese fruto y lo habían llevado para que vieran los demás. Pero era más su pesar, era más su mente limitada, era más el pesimismo,
era más la incredulidad y el no quererse esforzar. Fíjense lo que dicen en el versículo, estamos capítulo 13, versículo 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, por eso les decía, hablaron mal. ¿Cómo estamos hablando? Diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerles tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, fíjense, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ellos se habían emitido un juicio, pero no un juicio que ellos habían dicho, que el pueblo de Canaán había dicho, no. Ese juicio era su mente limitada. Ellos se vieron así, a nuestro parecer, porque lo dice claramente aquí. No dijeron, ellos nos vieron, no, a nuestro parecer. Ya iban totalmente con un prejuicio, con una mente limitada de que ellos se veían así, ellos se sentían así y no quisieron hacer ningún esfuerzo. Hablaron mal de lo que Dios ya les había dicho. Fue todo lo contrario de lo que Dios esperaba de ellos. Dios esperaba y por eso los mandó para que llegaran animados, convencidos, llenos de alegría, de entusiasmo y contagiaron al pueblo. Porque lo que vemos aquí posteriormente en los versículos, que cuando nosotros hablamos mal, el hablar mal se contagia. Es como la amargura, se contagia. Ustedes lo pueden ver si estamos reunidos en alguna mesa, estamos compartiendo y de repente empiezan a hablar de pura enfermedad. Nosotros, aunque ni sentimos nada de ningún malestar, pero posteriormente de tanto que se escucha, ya salimos y, ay, no me dolerá esto, nos empezamos a sugestionar, que fue lo que pasó con el pueblo. Se empezó a sugestionar porque decían, a nuestro parecer, ese informe fue totalmente negativo, hablaron mal. ¿Cómo estamos hablando? Y vamos a ver el contraste en capítulo 14, versículos 6, 7, 8, 9. Vamos a ver cómo hablaron los únicos dos que le creyeron a Dios. ¿Se acuerdan que eran 12? Un varón por cada tribu. Los únicos que le creyeron a Dios de los 12 fueron dos, Josué y Caleb. Una mente renovada, una mente sin límites, una mente con la confianza en Dios, no en ellos, sino en lo que Dios había dicho, en lo que Dios ya les había prometido, en lo que Dios ya les había dado. ¿Cómo hablaron? Pero lamentablemente yo estaba viendo que en nuestra cultura siempre nos inclinamos a hablar mal, a hablar negativamente, a ver las cosas pesimistas, a tener una óptica negativa, a ver siempre el vaso medio vacío y no medio lleno. ¿Cómo estamos hablando, amadas? Que sea una reflexión para que cambiemos nuestra manera de hablar y hablemos siempre cosas buenas. Y si no tenemos nada bueno que decir, ni afirmaciones positivas, buenas, de exhortación, de amor, pues mejor que nos callemos, porque el hablar mal, el hablar de enfermedad, el hablar de todo lo que vemos en la televisión, cosas negativas, la nota roja, pues todo eso contamina primeramente a nosotros, nos limita, nos mete temor, nos mete miedo, pero también contamina a los demás. Fíjense cómo habló Josué y Caleb. Capítulo 14, versículo 6. Dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Fue tanto el escuchar hablar así a los otros 10 varones que dijeron, no es posible esto, se enojaron, dijeron, ¿por qué están contaminando hacia el pueblo? ¿Qué no vieron? ¿Qué no vieron que trajimos esos frutos? Que la tierra es abundante, que es buena, que Dios, ¿dónde está su confianza? Es lo que, por eso ellos rasgaron sus vestidos, se enojaron y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena.
Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Dios, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Fíjense el contraste. En los versículos anteriores hablaron mal y que dijeron, nosotros a nuestro parecer somos como langostas pequeñitos, no, nos van a matar, tan solo con vernos, nos van a pisar. Pero ellos como dicen, nosotros nos comeremos como pan, porque Dios ya dijo lo que va a hacer en nuestra vida, ¿sí? Y dice, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Dios. No teman. Pero ¿qué creen que pasó ante esto? Dice que claramente, que en el versículo 10, que entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Y eso es lo que pasa. A veces hasta nos podemos sentir fuera de lugar, porque es todo un ambiente de pesimismo, de malas noticias, de enfermedades, estar hablando mal, estar viendo todo mal, estarnos quejando de todo, que cuando alguien empieza a hablar bien y a ver las cosas diferente, a veces hasta podemos ser fastidiosos. Aquí trataron de apedrearlos, porque la cultura del mundo es esa. El pesimismo, el hablar mal, el expresarnos mal. Hablemos bien. Hablemos cosas buenas, cosas positivas. Yo no sé cuál sea la promesa que Dios te ha dado. Si sea la restauración de tu matrimonio, si sea la restauración de tus hijos, si de tu familia, si sea tu restauración personal, que eso es, por ahí se empieza todo, ¿verdad? Si sea un nuevo trabajo. Yo no sé qué es lo que Dios te haya prometido, cuál sea esa tierra donde fluye leche y miel. Yo creo que todo empieza con una sanación. ¿Le creemos a Dios o pensamos cuándo va a ser esto? O hay incredulidad en lo que Dios ya ha dicho. Dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, que en Él tenemos abundancia, que de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Qué nos hace falta para vivir así? El cómo estamos viendo, lamentablemente, y cómo estamos hablando. Hablamos mal. Hablemos bien, hablemos como aquí vemos el ejemplo de Josué y de Caleb, que se fortalecieron en Dios, que su confianza la pusieron en Dios y dijeron, Dios ya lo ha dicho, esa tierra es buena. Y sí, empiezan a declarar, mi matrimonio es un matrimonio con diseño divino. Mi matrimonio va a funcionar como Dios lo diseñó, no como yo estoy viendo mis circunstancias, sino como Dios, lo que Dios ha hablado de mí y de mi esposo, lo que Dios ha hablado de mí y de mis hijos, lo que Dios ha hablado de mi familia, de mi trabajo, de mi ministerio, de lo que Él me ha dado, porque todo es de Él, todo es darle es todo lo que Él nos da, todo lo que nosotros aquí vivimos en abundancia, en prosperidad, en cosas buenas, es para que Él sea glorificado, para darle la gloria a Él, que con Él todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Muchas gracias, amadas, y que Dios nos ayude, que nos ejercitemos en nuestro diario hablar, vamos a poner así, cómo estamos hablando diariamente, cómo nos expresamos. Pues este es el mensaje que pone Dios en mi corazón y que me impacta y que me habla el Señor para que cada vez hablemos bien. Y si no, mejor que callemos para no contaminar a otros. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima y que Dios nos bendiga a todos.